que están invitados también, de preguntar también las personas que están con nosotros por Zoom. Y después, lamentablemente, tienen que salir ustedes y nosotros vamos a reunirnos para ver qué ha pasado con la defensa. Entonces, pues sí, adelante nomás. Gracias. Okay. Listo, ok. Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por venir. Muy contenta de compartirles los resultados de este trabajo desarrollado en torno a los pargos, desde un enfoque de investigación de telemetría acústica y uno más participativo mediante la ciencia ciudadana. Entonces, ya empezamos, vamos a ver. No sé por qué ahora. Bueno, para empezar, eso es como voy a estructurar la presentación. Voy a empezar con una introducción con algunos conceptos generales que van a ser relevantes para los capítulos que voy a presentar según el enfoque de investigación que se utilizó, para luego amarrar con algunas conclusiones generales. Pero entonces, primero un poco del contexto general. Muchas poblaciones de peces de alto interés comercial continúan en declive. Cada vez es menor el porcentaje de stocks biológicos que están siendo explotados a niveles biológicamente sostenibles, y esto afecta no solamente a estas poblaciones o estos peces de interés comercial, sino también a sus ecosistemas y los medios de vida asociados a estos. Estos organismos además están siendo afectados por cambio climático, contaminación, degradación de hábitat, lo cual hace más problemática la situación de estas poblaciones. Y muchas veces se debe a un manejo que no es eficiente. Y esto muchas veces se debe a la falta de robustez científica, pero también de la capacidad de implementar regulaciones. Entonces veamos, por ejemplo, arriba muchas veces coincide con regiones tropicales, la falta de información que ayude a guiar un manejo efectivo, y es similar con la capacidad de implementar regulaciones. Ahora sí sirve. Y por lo tanto, la FAO hace un llamado urgente a generar información que tenga alta aplicabilidad de manera urgente, y también a que se implementen medidas de manejo que también sean innovadoras para llevar a un manejo ecosistémico. Esto quiere decir que no se proteja solamente a esas poblaciones o a esos peces, sino los ecosistemas en los que se encuentran, para que estos puedan ser utilizados y también se mantengan sanos los ecosistemas marinos asociados a ellos, y un manejo integrado, es decir, que no solamente con un enfoque de los objetivos económicos, sino también otros objetivos sociales y también de manejo en general, ambientales también. Y por eso hay gran utilidad en estudiar la ecología espacial de los peces. ¿Por qué? Un pez se encuentra o se mueve hacia los lugares donde encuentre los recursos que requiere. Por ejemplo, en términos de alimentación, pero también refugio de la depredación. Pero otro determinante importante es la variabilidad o las condiciones ambientales. Un pez se va a encontrar donde, por ejemplo, sea más adecuada la temperatura por cuestiones energéticas y fisiológicas del organismo. Entonces, al estudiar el comportamiento de estos organismos en función de las características del ambiente y la variabilidad ambiental, se puede empezar a entender cuáles son los requerimientos de hábitat que tienen, los cuales además pueden variar entre etapas tempranas de vida y cuando ya están en etapas ya más maduras, digamos. Y también puede ayudar a predecir la ocurrencia, es decir, saber dónde están en diferentes momentos según las condiciones ambientales. Los pargos son una familia de alto interés pesquero que se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Es una familia muy diversa y tienen una importancia ecológica relevante en los ambientes costeros o arrecifales a los que se encuentran asociados. Como mesodepredadores, esto quiere decir que se alimentan de organismos que están en niveles un poco más bajos en la cadena trófica, pero también son alimento para otros que están más arriba de ellos. Y además, como especies móviles, ayudan a generar conectividad entre ambientes, transporte de nutrientes, entre otros. Y tienen alto valor pesquero, principalmente para pescas artesanales en las regiones tropicales, pero también son especies que llegan a alcanzar grandes tamaños, entonces también se vuelven muy atractivas para la pesca deportiva. Sin embargo, se han empezado a reportar declives en las capturas en algunas regiones, y ese es el caso del Pacífico norte de Costa Rica, donde hay muchas comunidades asociadas a esta zona que son altamente dependientes de la pesca y donde los pargos son de los principales grupos objetivos en las pesquerías. Y ese declive se ha observado asociado a degradación ambiental, especialmente de ambientes de arrecife, y también principalmente de menores abundancias en sitios donde se han degradado más los arrecifes en los que se encuentran. Pero falta más información sobre cómo están utilizando
o cuáles son esos ambientes estuarinos clave, porque estos muchas veces coinciden con que son sitios de crianza para estos peces. Entonces los pargos eventualmente migran hacia esos otros ambientes arrecifales, pero menos estudios se han enfocado en este tipo de ambiente. Dentro de esa región, dentro de la península de Santa Elena, se encuentra Bahía Santa Elena. Esta es una bahía estuarina de aproximadamente 700 hectáreas que tiene una gran variedad de ambientes, desde ambientes de manglar en las zonas más internas y zonas arrecifales en las zonas externas. Y estudios recientes han sugerido que está actuando como una potencial zona de crianza para los pargos. Y esto se ha basado principalmente en la observación de que hay pargos en tallas relativamente pequeñas en grandes abundancias. Sin embargo, para poder hablar de si es una zona de crianza, faltan ver si se cumplen otros requerimientos. Y uno de estos es ver que realmente esta zona esté aportando o facilitando las transiciones entre las etapas de vida. Otra particularidad de la bahía es que se declaró como área marina de manejo en el año 2018, tras un proceso altamente participativo. Uno de los principales resultados fue un plan de manejo que incluye un mapa de zonificación, como se ve en esta imagen, donde las diferentes zonas tienen diferentes niveles de uso. Y más o menos el 50% de la bahía se encuentra sin presión pesquera. En las otras regiones se puede hacer pesca, pero de bajo impacto, como con cuerda de mano, o pesca deportiva de pesca liberación, o pesca con pulmón. Entonces, en general, hay una relativa baja presión pesquera en la bahía. Y otra de las características es que la bahía se encuentra en una zona de influencia de un afloramiento estacional que se llama papagayo. Este es un fenómeno natural que resulta de la intensificación de los vientos alisios a finales, principios de año, que esos vientos empujan el agua caliente de la superficie lejos de la costa y da ese espacio para que surja el agua del fondo, que es muy rica en nutrientes, pero también muy fría. De hecho, a veces hay cambios muy drásticos en ventanas de tiempo relativamente pequeñas que pueden variar, por ejemplo, hasta 9 a 10 grados centígrados, lo cual es muy significativo para los peces que son exotermos, es decir, que su temperatura corporal y su actividad fisiológica, metabólica en general, es muy afectada por esos cambios tan drásticos. Entonces, es una zona que también es interesante en ese sentido para estudiar el comportamiento de los peces en función de la variabilidad ambiental. En efecto, hay estudios recientes que han mostrado que hay cambios en la composición de las comunidades de peces en los ambientes arrecifales entre época de afloramiento y época de no afloramiento. Y esto entonces sugiere que hay algunas especies que están redistribuyéndose o cambiando su comportamiento en función de esta estacionalidad que se da en la zona. Y entonces, tomando en cuenta estas características de la bahía, el objetivo general de esta tesis fue cuantificar los patrones de residencia, movimiento y uso de hábitats de pargos en Bahía Santa Elena y el efecto del afloramiento en esos patrones de movimiento utilizando telemetría acústica y ciencia ciudadana. Y es así como se estructuró la tesis y cómo se los voy a presentar ahora. Entonces voy a empezar con todo lo que es referente al primer capítulo, que se enfocó en utilizar la telemetría acústica para estudiar el comportamiento espacial de dos especies de pargo en particular. Pero primero, ¿qué es lo que ya conocemos sobre el comportamiento espacial de los pargos? Número 1, se mueven dentro de rangos de hogar. Esto quiere decir que utilizan áreas definidas en las que permanecen por largos periodos de tiempo y donde usualmente encuentran los recursos que requieren. Otra característica es que suelen presentar migraciones ontogenéticas. Esto quiere decir que en etapas tempranas de vida usan cierto tipo de ambiente y luego migran a otros ambientes que, donde cuando son adultos van a aprovechar otros recursos. En pargos que son estuarino dependientes de este tipo de ambientes, usualmente la transición se ve de ambientes de manglar hacia zonas arrecifales y de más profundidad. Además, hay estudios que han mostrado que también se pueden ver patrones estacionales en esos comportamientos espaciales en función de los cambios de estaciones. Por ejemplo, se habla de que a veces contraen sus rangos de hogar o se mueven menos durante épocas muy frías o que se redistribuyen o buscan otros sitios con condiciones más ideales, según las condiciones de temperatura principalmente. El pargo colorado o pargo guacamayo y el pargo dientón son dos especies de alto valor pesquero en la región de estudio en Bahía Santa Elena y son dos especies de las que en realidad sabemos muy poco sobre su comportamiento espacial. En general se habla de que son de estas especies estuarino-dependientes que suelen presentar cambios de uso de hábitat según su etapa de vida. Y han sido de las que se han encontrado mayores abundancias dentro de la bahía.
Y es en estas dos entonces que nos vamos a enfocar. Para estas especies se buscó estimar cuánto tiempo permanecen dentro de Bahía Santa Elena, es decir, su tiempo de residencia, cuantificar el uso de hábitat dentro de la bahía. Esto es para ver si hay un uso diferenciado entre los diferentes ambientes que están presentes dentro de la bahía, y estimar el efecto y del tamaño del pez y de las condiciones ambientales en sus patrones de ocurrencia dentro de la bahía, o sea, de qué dependía que estuvieran presentes o no. De manera muy general, puesto que los peces o los pargos, bueno, estas dos especies en particular se encuentran en tallas relativamente pequeñas dentro de la bahía, se esperaba que hubiera un alto uso de la bahía, y particularmente por parte de los pargos más pequeños. También por esta misma razón se esperaba que hubiera un mayor uso del ambiente del manglar en comparación al ambiente transicional y arrecifal que están en esta bahía, y también se esperaba observar un cambio estacional en los diferentes patrones que se estaban cuantificando. Y además se esperaba que hubiera un cambio a lo largo del tiempo del estudio, puesto que son organismos que estaban creciendo y cambiando de etapas de vida. Pero para poder cuantificar esto, es necesario seguir o rastrear a los pargos individuos específicos continuamente por largos periodos de tiempo. Y eso se puede lograr con la telemetría acústica pasiva, que funciona colocando un transmisor acústico en los peces, que cada vez que naden cerca de un recibidor acústico que está bajo el agua, va a ser detectado. Vamos a tener dónde estuvo entonces el pargo en diferentes momentos, especialmente si tenemos varios de estos recibidores acústicos debajo del agua. Podemos ir mapeando dónde están en diferentes momentos. Y entonces aquí ya empiezo a entrar a lo que es la metodología de este capítulo. Esta es una imagen de la bahía donde pueden ver cómo se colocaron 28 recibidores acústicos, que es cada uno de los círculos blancos, cubriendo los diferentes ambientes de la bahía que se clasificaron como arrecifal, transicional estuarino y ambiente de manglar. Y además se colocaron varios medidores de temperatura para luego poder ver cómo esta variable estaba afectando el comportamiento de estos pargos. Y eso es para que se vean cómo se ven los recibidores cubiertos para evitar el sobrecrecimiento de otros organismos y cómo se colocaban bajo el agua a aproximadamente 1 metro del fondo, usualmente en cuerdas o en varillas de acero inoxidable. Esto porque sabíamos que los pargos son demersales, esto quiere decir que pasan muy asociados al fondo. Para este equipo se hicieron pruebas de eficiencia y rango de detección, puesto que este puede ir variando según las condiciones ambientales. Y logramos probar que sí es un equipo efectivo en esta zona, aunque con variaciones según los tipos de ambiente. Y los resultados de estas pruebas ya fueron analizados y fueron incluso publicados en una revista. Y esto nos da más fuerza al momento de tratar de entender los comportamientos de los pargos. Y fueron 30 los pargos a los que se les colocó un transmisor acústico, 14 del pargo colorado y 16 del dientón. Por las tallas reportadas en la literatura, se asumieron todos los pargos colorados como subadultos, mientras que el pargo dientón como organismos en etapas inmaduras. Estos pargos fueron capturados con pescadores deportivos experimentados en la zona en 2 días consecutivos, y luego se hizo el procesamiento de los pargos. Esto consistió en colocar el transmisor acústico, que era pequeñito, dentro del organismo mediante una pequeña cirugía, y es un transmisor que tiene una vida de 2 años aproximadamente. Y luego estos se colocaron en un encierro flotante al lado de la embarcación para verificar si se habían recuperado previo a su liberación. Y ya liberados todos los pargos, por casi 2 años, se lograron cuantificar diferentes métricas. Y aquí ya entramos a la parte de análisis de resultados. La primera fue la residencia, que es la proporción de días detectados entre el total de días monitoreados, o sea, la proporción de tiempo que estuvieron presentes o fueron detectados. Se hicieron gráficos de detección, que es una herramienta que permite ver de manera cualitativa o visual algunos patrones de movimiento. Y el uso de hábitat se estimó en función de frecuencia de detecciones, ver en cuál de los 3 ambientes había más o menos detecciones, y también en términos de abundancia, en cuáles estaban más de los pargos monitoreados. Y para la abundancia también se trató de ver si hubo un cambio a lo largo del tiempo del estudio, ver si hubo cambios en la abundancia según el tipo de ambiente. Y esto se estudió utilizando modelos generalizados aditivos, que es una herramienta estadística que permite ver el efecto de diferentes variables, en este caso el mes del estudio y el tipo de ambiente en la abundancia, en este caso,
Y estos son un poco más flexibles, puesto que ayudan a ver las relaciones entre variables que no necesariamente se relacionan, valga la redundancia, de manera lineal. Y por último, la probabilidad de ocurrencia, o sea, la probabilidad de que estuvieran o no dentro de la bahía, en función de diferentes variables, como el tamaño del pez, el día del año y el año, como una variable temporal, y también algunas variables ambientales, como la temperatura, lluvia, velocidad del viento y la luz lunar, que son variables que según la literatura pueden tener una influencia en el comportamiento de estos organismos. Y para analizar el efecto de estas en la probabilidad de ocurrencia, se utilizó una herramienta estadística similar, se llaman modelos generalizados aditivos mixtos, pero que ayudan a modelar estructuras un poco más complejas. Y luego al modelo se cuantifica el efecto de todas, pero luego se selecciona el modelo que tenga las variables que realmente tuvieran un efecto más importante dentro de la variable respuesta. Entonces, ya vamos entrando a la parte de resultados. El número 1 fue que se observó una alta residencia de ambas especies dentro de la bahía. En un periodo de monitoreo de casi 2 años, los pargos colorados estuvieron el 64% de los días en promedio y el pargo dientón un poquitito más, el 65% de los días. Y esto lo podemos ver en los gráficos de detección, se los explico con calma. En el eje horizontal lo que tenemos son los diferentes días del estudio, es como un calendario o el periodo del estudio. Y cada línea es uno de los diferentes individuos que fueron a los que se les colocó un transmisor. Entonces, por ejemplo, si vemos este de más abajo, aquí hay unos circulitos. Lo que pasa es que a veces están tan pegados que parece una línea y cada vez que hay un círculo es porque ese día del estudio estuvo presente. Entonces aquí también empezamos a ver que a veces hay ciertas ausencias, periodos en los que estaban ausentes por semanas o incluso meses, como este pargo que se ausentó hasta por 9 meses y luego regresó. Y con eso también se ve un poco la variabilidad que hubo dentro de cada especie también en los patrones. Con respecto al uso de hábitat, se observó un mayor uso de la zona de manglar en términos de las detecciones. Estos son mapas de la bahía y aquí está el ambiente de manglar. Y para ambas especies podemos ver que las burbujas son más grandes. Eso quiere decir que hay más detecciones en esta zona y esas detecciones empiezan a disminuir hacia las zonas externas o arrecifales de la bahía. Y eso puede estar relacionado a que en estas etapas tempranas de vida hay prioridad en utilizar estos ambientes que les ofrecen refugio y alimento, lo cual se ha visto para diferentes especies de pargo, incluso estas dos que estamos viendo en el estudio. Y eso se encuentra mucho en los manglares, ¿no? Dentro de las raíces particularmente. Pero también se vieron diferencias en la abundancia en términos del uso de hábitat en términos de la abundancia. Y pongamos atención por acá. En el eje horizontal tenemos los diferentes meses del estudio, otra vez, ¿verdad? El periodo o el calendario del estudio. Y en el eje vertical vemos el número de individuos. Entonces, entre más arriba es que había mayor abundancia. Y cada línea o cada color representa uno de los diferentes ambientes. Entonces, vean que el de manglar, otra vez, ¿verdad? Es donde hubo mayor abundancia. Seguido el transicional y por último el arrecifal. Pero vemos que a lo largo del estudio empieza a disminuir la abundancia y particularmente en el manglar, mientras que en los otros ambientes disminuye, se mantiene un poco o incluso aumenta en algunos periodos. Y estos periodos señalados en gris son periodos de afloramiento o época de afloramiento. Y para el pargo dientón se observó algo similar, donde hay un mayor uso del manglar, seguido del ambiente transicional y por último la zona de arrecife. Y en esta especie vemos en particular un pico, ¿verdad? Una mayor abundancia en el segundo afloramiento o del segundo año del estudio. Entonces, para ver ese resultado de manera un poco más gráfica, aquí lo que podríamos estar viendo es justamente que conforme pasó el estudio y los organismos empezaron a crecer, empezaron a transicionar de ambientes que estaban más, ¿verdad?, de refugio en sus etapas tempranas hacia otros ambientes más externos en la bahía, como la zona arrecifal. Y eso podría ser una evidencia más de que están usando la bahía como una zona de crianza. Pero además, como les mostré, hubo algunos picos de abundancia también en el uso de la bahía del ambiente arrecifal durante los meses de afloramiento. Entonces también podríamos estar viendo una redistribución estacional. Entonces ahí vemos un poco la complejidad o la interacción de estos diferentes aspectos que pueden estar influenciando el comportamiento de los pargos. Puede ser que, aparte de esa migración ontogenética, en la zona arrecifal durante ciertos meses haya más abundancia, particularmente el afloramiento, haya más abundancia de alimento, por ejemplo, o condiciones de temperatura más adecuadas.
Y con respecto a la probabilidad de ocurrencia, que es la última métrica que se estimó para estos organismos, vemos que las variables que fueron relevantes para explicar si estaban o no presentes dentro de la bahía fueron para ambas el día y el año, el tamaño para el pargo colorado y la luna también, y el modelo explicó en un 36% el patrón que se estaba observando. Para el pargo dientón, también el día y el año, la temperatura y el viento, y el porcentaje que explicó el modelo fue un poco menor. Entonces, lo que resalta para ambas es que hay un patrón temporal y de hecho el día y el año fueron de las variables que explicaron más si estaban o no presentes dentro de la bahía y que hay un relativo poco efecto de las variables ambientales. Y esto ya se ha visto en otros estudios que hablan de la importancia de otros mecanismos, digamos, que afectan la abundancia o la presencia de los pargos. Muchas veces se llaman, por ejemplo, mecanismos densodependientes. Y esto quiere decir, por ejemplo, dentro de, si hay muchos individuos de su misma especie, entonces eso genera cierta competencia y tienen que redistribuirse, o interacciones también depredador-presa. Todos esos aspectos influencian mucho y no fueron incorporados dentro del modelo. El patrón temporal, como que ya les mencioné, fue de los más importantes y es así como se ve de manera gráfica. En el eje horizontal tenemos el día del año, entonces nuevamente como el calendario o el periodo de estudio, y aquí están los días para el año 1 y el año 2 del monitoreo. Y en el eje vertical tenemos la probabilidad de ocurrencia, que va de 0 a 1, 1 siendo como el 100% de probabilidad de que estuvieran ahí. Entonces, para el pargo colorado, vemos que en el primer año del estudio, la probabilidad de ocurrencia o de presencia dentro de la bahía es mayor y luego empieza a fluctuar más y a disminuir. Entonces, vemos además que hay un pico en la probabilidad de ocurrencia durante los meses de afloramiento, que son las áreas sombreadas en gris. Y es algo similar a lo que se observa con el pargo dientón. Vemos que empieza a descender la probabilidad de ocurrencia dentro de la bahía y también los picos en las épocas de afloramiento. Y entonces, aquí probablemente estamos viendo que nuevamente el periodo del estudio ha sido lo suficiente como para mostrar que está dando el crecimiento de los organismos, que se está favoreciendo ese crecimiento y la eventual emigración. O sea, que salen de la bahía para empezar a explorar ambientes adyacentes a la bahía. Y también se está viendo un mayor uso en el afloramiento, o sea, nuevamente un patrón temporal o estacional. El tamaño fue una variable que también explicó relativamente bastante el comportamiento o la ocurrencia del pargo colorado. Y eso se ve en este gráfico, donde en el eje horizontal lo que tenemos es el tamaño del pez, de los más pequeños a los más grandes. Y aquí la probabilidad de ocurrencia. Entonces vemos que es mayor para los individuos más pequeños. Y eso nuevamente puede estar asociado a que los organismos más grandes son los que tenían mayor capacidad de movilidad y que por cambios en sus requerimientos de los recursos empiezan a migrar a otros ambientes afuera de la bahía. Para la otra especie, este patrón no se observó. Y pienso que es porque el rango de tallas que muestreamos no era tan variable o no había tanta variabilidad como para que se viera una diferencia en el comportamiento de los individuos. Entonces, en conclusiones de este primer capítulo, vemos que en general Bahía Santa Elena está favoreciendo las transiciones entre las etapas de vida. Y esto sería una evidencia más que apoyaría lo que se sugería de que la bahía está actuando como una zona de crianza. Y probablemente eso está favorecido por las características que esta tiene, de abundancia de recursos, pero también la conectividad entre los diferentes ambientes. Y por otro lado, estamos viendo patrones estacionales que sugieren que los pargos están más presentes durante los meses de afloramiento porque está actuando como un refugio térmico. Y tenemos datos que muestran que, por ejemplo, durante el afloramiento, aunque el agua en general está más fría, dentro de la bahía está un poquito más caliente. Y también surgen algunas otras preguntas. Por ejemplo, para futuras investigaciones se sugeriría que tratar de entender un poco mejor las interacciones intra-interespecíficas. Y, por ejemplo, ver el tema de la dinámica trófica, ya que estos son patrones o dinámicas que son muy alteradas por el afloramiento costero, entender cómo esto está contribuyendo a el comportamiento de estos organismos y su uso dentro de la bahía. Y ya con eso, cierro la parte de telemetría acústica para pasar al componente de ciencia ciudadana, que buscó tratar de entender mejor la distribución de pargos, ya no enfocándose solo en dos especies, sino en todos los pargos que lográramos capturar,
Y también ver la viabilidad de implementar un monitoreo de peces basado en ciencia ciudadana dentro de la bahía. Primero, entender qué es un monitoreo biológico de manera muy general. Estos permiten medir el estado de las especies y hábitats de interés, ya sea de conservación o de manejo, para medir si hay cambios en el tiempo, ¿verdad? Se miden indicadores, por ejemplo, si cambian la abundancia o la diversidad o las tallas a lo largo del tiempo. Y para eso se basan en protocolos estandarizados que se puedan implementar a lo largo del tiempo y poder comparar la situación de esos organismos. Y también algo que es una tendencia ahora es que se hagan más monitoreos participativos, incluyendo a personas de las comunidades en la colecta de la información justamente para hacerlo. Y la ciencia ciudadana es una manera de abordar el involucramiento de personas no científicas dentro de procesos de investigación. Y ayuda a extender la capacidad de colecta de datos en términos temporales, pero también de cantidad de datos, de manera que también haya un proceso de sensibilización o apropiación por parte de las personas que están colaborando. Entonces, la ciencia ciudadana puede ayudar a cumplir múltiples objetivos, ¿verdad? No solo de obtener más datos científicos, sino también que eventualmente van a ayudar a que se haga un manejo más eficiente, porque no solo por los datos sobre los organismos, sino también a que hay personas también que tienen ya más sensibilización, apropiación y capacidad para seguir ayudando a que se cumplan estos monitoreos, que a veces por falta de recursos no se implementan con la frecuencia que se debería. En la bahía de Santa Elena ya existen protocolos de monitoreo de peces dentro del plan de aprovechamiento que se hizo, y uno se basa en la técnica de pesca deportiva que permite hacer la práctica de pesca y liberación. Entonces aquí se pueden tomar datos de la diversidad de los peces, también de la abundancia, y se puede incorporar el componente espacial señalando dónde salen las diferentes capturas para entender un poco más la distribución. Y esto ya se probó su efectividad y que realmente ayuda a tomar datos de esas especies focales de manejo dentro de la bahía, que son muchas especies de interés comercial, incluidas las de pargos. Y entonces acá se ve la oportunidad para incorporar la ciencia ciudadana en este monitoreo, particularmente porque hay muchas personas en la comunidad con las capacidades para y conocimiento para implementar estas técnicas. Entonces, los objetivos específicos de estos capítulos fueron elaborar un protocolo de monitoreo basado en ciencia ciudadana que básicamente consistía en adecuar el protocolo que ya existía y determinar la distribución de los pargos dentro de la bahía. Y esto ayudaría a complementar un poco lo que se estaba observando con la técnica de telemetría acústica, pero también como una pregunta de investigación piloto, por así decirlo, para probar la efectividad de un protocolo basado en ciencia ciudadana. Y esto se trabajó desde un enfoque de investigación-acción, se basa en identificar un problema o una oportunidad para luego establecer una fase de acción en la que se analice la información mientras se va desarrollando una solución o un abordaje para ese problema u oportunidad. Y en este caso, esa fase de acción o la colecta de datos para llegar a adecuar el protocolo se hizo mediante una serie de talleres en las que se trató de involucrar a diferentes sectores de la comunidad para incorporar su visión y sus capacidades, y también se implementaron monitoreos piloto. O sea, fuimos a la bahía, tomamos los datos también para ver en la práctica qué se podría cambiar o mejorar para que ese protocolo fuera viable, y también tener los datos de los pargos. Y se trató de movilizar a diferentes sectores dentro de la comunidad, desde las autoridades ambientales, como el área de conservación Guanacaste o Incopesca, academia, ONGs, pero principalmente al sector privado que estuviera particularmente asociado a la pesca deportiva, por sus capacidades y sus conocimientos para implementar la técnica que se buscaba abordar, y a diferentes organizaciones comunitarias y sociedad civil para también tener sus aportes, su visión, y que los beneficios obtenidos de participar en esto también se distribuyeran mejor en la comunidad. Los talleres permitieron, mediante técnicas de lluvia de ideas, de matrices, entre otros, obtener varios tipos de información. Entonces, yo les voy a presentar solamente dos de varias que se hicieron, y uno fue una dinámica en la que se les preguntó cuáles eran los beneficios que esperaban de participar, para luego entender cuáles eran sus incentivos para participar sostenidamente a lo largo del tiempo,
Y también una actividad estuvo dirigida a identificar cuáles eran sus capacidades, las suyas mismas o las de otros miembros en su comunidad, para aportar a este protocolo. Y esa información se analizó mediante la codificación, que básicamente consistió en ir encontrando temáticas en común basado en lo que ellos estaban aportando para ir encontrando los elementos que le dieran viabilidad al protocolo, ya no solo científica e institucional, sino también social y económica. Con respecto a los monitoreos piloto que se implementaron, estos tuvieron primero una fase de entrenamiento de las personas en las que aprendieron a tomar los datos, pero también se les explicaron algunas de las normas que debían cumplirse durante los eventos que se implementaron tipo torneo, para agregar ese ingrediente de competencia, ya que eso también incentiva la participación. Y se procuró que en cada embarcación hubiera una persona observadora a bordo, para asegurarse de que se estuvieran midiendo bien los peces, que se estuvieran identificando bien, y también hacer observaciones de cómo se comportaba la gente durante el evento y así ir mejorando el protocolo, ya que tanto los talleres como los monitoreos se fueron dando de manera intercalada en un proceso de retroalimentación. Los datos que se obtuvieron de las capturas permitieron cuantificar los números de peces, los números de especies en general, y también, y ya con los espargos en específico, se vio la captura por unidad de esfuerzo como una medida relativa de su abundancia, o bueno, de la biomasa en este caso, la frecuencia de las tallas, y luego esa información para los espargos se comparó entre hábitats para ver los temas de la distribución. Y estos análisis fueron muy descriptivos y se trató de que se alinearan con los indicadores que ya estaban establecidos en el monitoreo biológico basado en pesca deportiva. Y con esto ya paso a los resultados de esta sección. En total se aplicaron 4 talleres a lo largo de casi 2 años y 3 eventos de monitoreo, con un total de 80 participantes únicos. De los talleres, esto fue de lo más importante que obtuvimos, que fue entender qué era lo que motivaba a las personas a participar. Y mucho estuvo asociado a contribuir a la ciencia, a la gestión, porque buscaban que se proteja efectivamente el recurso del que dependen sus medios de vida. En este caso era mucho el tema de la pesca deportiva, pero también hubo representantes de otros sectores de pesca que hablaban de esto. Y por lo mismo de que la mayoría fueron del sector privado o turístico, muchos hablaron del tema del valor, perdón, vamos para atrás, del tema que esperaban una ganancia económica, aunque fuera indirectamente, mediante la obtención de valor agregado por estar participando en estas actividades, de promover encadenamientos dentro de sus comunidades, como ya que esto es una actividad de turismo científico, y también querían obtener reconocimiento por eso. Y también las personas que no necesariamente estaban en este sector de pesca, pero otros miembros de la comunidad, hablaban de que esto también lo veían como una oportunidad para interactuar con otros sectores con los que normalmente no lo hacían, incluidos las personas científicas. Y cuando hablaron de sus capacidades o condiciones habilitantes que había dentro de su comunidad, él destacó que dijeron, sí, tengo interés, y esto fue desde el primer taller, entonces ya con eso se siguió trabajando con estas personas. Y hablaron también de la disposición que tenían de recursos en términos de equipo de pesca, de botes, de personal, o que incluso a veces podían aportar para cubrir costos de algunos implementos que se necesitaran. Y también hablaron de sus contactos o capital social. Estos podían ser, por ejemplo, su clientela que ya tienen. Entonces pueden convocar a turistas para que cubran los costos de estos monitoreos, por ejemplo. Y a partir de esto se empieza a ver potenciales roles que tienen estas personas, ya no solo en la colecta de datos como tal, sino que tienen capacidades de coordinación y de organización que podrían también aprovecharse dentro del monitoreo. Ahora, entrando a los resultados que obtuvimos biológicos después de implementar los monitoreos, se capturaron casi 300 individuos de más de 30 especies y casi el 50% fueron pargos, seguido de los jureles, que fueron como un 21%. Ese 35% en realidad es un conjunto de muchas familias que por sí solas no aportaron más del 5% de las capturas. Y entonces, esos patrones de la abundancia relativa coinciden con estudios que ya se habían aplicado en esta bahía con la misma técnica de pesca. Entonces empezamos a ver que se puede obtener la misma calidad o tipo de resultados o patrones
pero con más datos en menos eventos de monitoreo. Eso fue después de 3 eventos. Con respecto a los pargos en particular, se capturaron más de 100 individuos de 5 especies distintas, que son estas que ven acá, incluye el pargo colorado y el pargo dientón, que son las dos que se estudiaron con la telemetría acústica. Y en este gráfico lo que vemos son los diferentes ambientes y la captura por unidad de esfuerzo. Entonces vemos que fue mayor en el ambiente de manglar, seguido el ambiente transicional y por último el ambiente de arrecife. Entonces esto de alguna manera coincide con lo que estábamos viendo con las especies que estudiamos con telemetría acústica. Entonces esto también nos empieza a dar indicios, ¿verdad?, de que esta información también puede dar patrones que tal vez no podemos obtener siempre de manera tan fina como con la telemetría acústica a través de la ciencia ciudadana. La mayoría de los pargos estaban por debajo de las tallas de madurez. Entonces vean en este histograma de tallas tenemos aquí tallas pequeñas de peces y aquí los más grandes. Y en esta especie, que fue de la que se obtuvieron más capturas, se ve que casi el 85% estaban debajo de las tallas de madurez, o sea que la mayoría estaba en etapas inmaduras. Y fue similar para el jilguero y el pargo dientón. Para el pargo colorado y el Gutatus, el pargo mancha, fue lo contrario, más bien la mayoría eran subadultos o adultos. Entonces esto vuelve a resaltar la importancia del uso de la bahía para algunas especies de pargo, potencialmente como zona de crianza. En cuanto a la distribución de tallas, no se pudo ver tan detalladamente para todas las especies, pero para las que se obtuvieron más datos, se observó un patrón y fue más claro para el pargo con la amarilla, donde la talla promedio era menor en las zonas internas y iba aumentando hacia las zonas externas. Y fue similar para el pargo dientón y el pargo colorado, que son las especies que estábamos estudiando con telemetría acústica. Entonces, después de todos los talleres y los monitoreos, se elaboró un prototipo del protocolo, un documento con los objetivos, las tareas de un protocolo y los actores de la comunidad que se habían asignado a estas diferentes actividades. Entonces se puede hablar de que fue codiseñado, pero siempre tratando de mantener los criterios técnicos, científicos e institucionales que eran necesarios. Y se trató de llegar a un consenso. O sea, ellos trabajaron en subgrupos, la validación grupal, para luego tener cuál era el protocolo que realmente sería viable incorporando su participación. Y la propuesta final del protocolo incluye 3 etapas. Antes estaba la parte de implementación y de reporte de resultados, ahora se agregó una fase de planeamiento y coordinación. Y en las 3 etapas hay involucramiento de los diferentes sectores de la comunidad. Y se procuró de que en general hubiera elementos y recomendaciones dentro del protocolo que le dieran viabilidad no solo científica, ¿verdad? Por ejemplo, con los lineamientos o metodologías del monitoreo como tal y del tener un observador a bordo, sino también institucional, cumpliendo las regulaciones del plan de manejo y procesos de coordinación interinstitucional previo a su implementación, pero también la viabilidad social, en términos de que estamos abordando los incentivos, o sea, tratar de cumplir o hacer que la gente obtenga los beneficios que estaban esperando, y también una viabilidad económica, ya que teníamos mecanismos para que se puedan cubrir los costos de estos monitoreos. Y entonces tenemos como conclusiones de estos capítulos, número 1, la efectividad de la ciencia ciudadana, en términos de que colectamos muchos datos en menos esfuerzo relativamente, y además de que estaba generando datos que coinciden incluso con patrones que se han visto con otros enfoques, ¿verdad?, los que se han abordado desde los científicos como tal, pero también porque tenemos a las personas que están dispuestas a aportar, y lo vimos sostenidamente en lo largo de los 2 años. Y en cuanto a la parte más biológica de este capítulo, vimos que resalta nuevamente la importancia de Bahía Santa Elena para estos organismos, que está potencialmente permitiendo que los pargos eventualmente migren a otros ambientes, incluso afuera de la bahía. Lo que se sugiere ahora es seguir dando continuidad a la aplicación de este monitoreo o de esta propuesta que se está elaborando, y también expandirse espacialmente, o sea, que ya no se aplique solamente dentro de la bahía, sino que se pueda aplicar en zonas aledañas para entender un poco más la conectividad de la bahía a otros ambientes externos. Y ya a manera de conclusiones generales, número 1, vemos que logramos identificar algunas de las características que la hacen clave para los pargos e incluso para la eventual contribución a la pesca. Estamos viendo que probablemente hay suficientes recursos, conectividad entre ambientes que está favoreciendo esas transiciones
en las diferentes etapas de vida, ¿verdad? Están sobreviviendo y creciendo sus pargos ahí adentro, que probablemente están emigrando luego y están disponibles para la pesca. Y eso también destaca la importancia de que ésta sea protegida también. También estamos viendo patrones estacionales asociados al afloramiento, y que probablemente tiene que ver, sí, con aspectos fisiológicos, pero también hay otros mecanismos que va a ser interesante seguir explorando, como la dinámica trófica, pero empiezan a sentar bases también para eventuales predicciones sobre diferentes escenarios de cambio climático que ayuden a guiar también medidas de manejo dinámico, particularmente ante un ambiente que está cambiando rápidamente. Y por último, vimos que se logran cumplir múltiples objetivos de gestión mediante la ciencia ciudadana. No solo de que se está implementando un monitoreo dentro de un área de manejo, sino que también se obtiene apoyo de la comunidad para implementar estas medidas. Entonces hay objetivos de gestión, objetivos ambientales y también objetivos socioeconómicos que se están cumpliendo. Y en conjunto, la información espacial generada sobre los pargos, más la herramienta de monitoreo que se diseñó con ayuda de las personas de la comunidad, pues esperamos que se puedan aplicar en otros ambientes de características similares que conlleven a un manejo ecosistémico y un manejo también integrado. Gracias a demasiadas personas que ayudaron en el proceso. Tuve un equipo inusualmente grande al involucrar la ciencia ciudadana, incluidos un montón de tiendas y capitanes de botes, gente de laboratorio, obviamente mi familia, mis papás, Atao, mi familia extendida, comité de tesis, y sí, demasiada gente que ayudó, y en particular la gente de CCMAR, es una plataforma de ciencia ciudadana que nació a partir de este proyecto. Y sí, hubo gente que hasta pagó por ayudarnos literalmente como clientes de pesca ahí, y un montón de gente de la comunidad que nos ayudó a organizar todo y que hizo que esto se hiciera posible. Así que muchas gracias. Gracias, Lucía. No entiendo si vamos a empezar con Jordan. Jordan, Ay. Jordan, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? We can't hear you. Can you hear me? Okay. Can you not hear me? Jordan, your mic off, I think. No sé. O sea, él ya lo activó, pero no suena. I'll just go off my headphones. ¿Apagó? Sorry about that. ¿Apagó? Okay. Can you hear me now? Yeah, no. Hey, Jordan. Hi, can you hear me? Yes. Yeah. we go. Okay. Sorry, I just had to turn off my headphones. Jordan, we understand that you have a version, English version of the presentation. Yes. Okay, so now we are starting with a round of questions, and we would like to invite you to start with the questions, followed by the members of the committee, the director of the program, and maybe a question. So you can have a couple of questions, and if there's a necessity to have a second round, we will have a second round. So it's all yours. No problems. Yeah, I don't want to take up too much time. So yeah, I'll do maybe a couple minutes, 5 minutes, and then if need be, we can recirculate. Okay. I'm sure that was a wonderful presentation, Lucy. I'm sorry, my translator was not working as fast as you were speaking, so I might have missed a few words here and there. So first off, I apologize if I asked a question that you directly commented on during your presentation. But well done, and it's been a pleasure working with you, Lucia. So yeah, I guess first off, I'll focus mainly on the acoustic telemetry side of the thesis, because that would be my sort of strength relative to your thesis. So acoustic telemetry was the main technology that you were using for this project. Can you name some limitations of acoustic telemetry and maybe relate them to specifically what you came across as limitations affecting your ability to complete your study? Some limitations. I didn't hear the first word.
limitations. Okay, yeah. So there are even like from logistical challenges of implementing this, but also accounting for the lack sometimes of detection range or efficiency at different environments. So that makes it difficult to come to conclusions. So for example, in the reef environment, I am aware that the detection range was lower, at least based on these short-term detection efficiency trials. And so trying to account for that in comparison to the animal's behavior was a little bit tricky. I think that's one of the main ones. Yeah. Is there any way, have you seen in the literature of people trying to deal with that? Differences in habitats or time of day or anything like that? Yeah, actually, well, I also have some results about that, like very general, but I didn't include them in the presentation to check how detection efficiency varied throughout the day. So accounting to see how at different times of the day it varied a little bit. And for in most of the environments, we didn't see like great variability, that it was very stable. And that was based on sentinel transmitters. These are like a control, so to say, to compare to the behavior of the animal. So I've seen that that has been used, like those longer term detection efficiency or probability analysis, for example. Okay, thank you. Next question. I think it's on slide 23, but you don't need to go to it if you understand the question. It's just you calculated your residency index and you gave an equation, and you calculated as the number of days individuals present relative to the whole study period. And I'm just curious because sometimes people will use, instead of the whole study period, they'll use just the detection period of that individual. And I'm just curious what made you decide that? Okay, so one of the things was that we were able to take the whole sample in 2 consecutive days. So the start date was very similar to all of them. And then by the end of the first year of the monitoring, at least half of them were present. And thirdly, there was also like this particular behavior that I observed in one of the snappers who was absent like for 9 months and then came back. So all of this made me like choose to go for the whole monitoring period for all individuals. You may have covered this, but why did you choose GAMs over, let's say, GLMs throughout your thesis? Okay, so additive models allow you to test the effects of some variables in a way that maybe the relationship won't be linear, but it's like smoother. And for example, with the temporal patterns that I wanted to see, like things do not always look linear in ecology, and even less like we're trying to see for changes throughout time. So trying to account for that. And follow up on that, this is a little trickier maybe, we'll see how you do. So you used a cubic regression for a lot of your predictor variables, except for one, you used a cyclic cubic regression for day of the year. Why did you choose that? Excuse me, can you repeat again the last part? So for your GAM model structure, you used cubic regressions as the nonlinear smoother for a lot of your predictor variables, but for day of year, you used a cyclic cubic regression. So this is to account for the fact that like the end of the year is 365, the last day, and it's cyclic, so it's gonna start again on 1, and so that it comes together. I don't know how to explain this in English, so that it, yeah. Did you understand? You can explain in Spanish, and if everyone's nodding, then you know you're answering, right? No, yeah, but it's to account for that, the fact that it's going to meet again at the same point. Okay, and maybe I'll ask, this is be the last question for me, so I don't take up too much time. So, and again, you may have covered this, but what else other than the ontogenetic migrations, which you focused on, could have affected the patterns or your ability to detect the animals?
So what else could have contributed to them either being detected in different places or not being detected at all, do you think? So ontogenetic was one of the main things because I saw the effect of the size and all this. But then there is also important biological aspects or interactions that may play a big role in this. And for example, here in the Bay, there are big differences, or at least that's what we think based on previous studies, that even these interactions are changing seasonally. So for example, during the upwelling, there are more plantivorous fish and so on. So the abundance of their prey is changing, and also probably the density of their predators as well. And the physiological part, I mean, like changes in temperature or other variables that I didn't account for, like oxygen levels and so other. So that other like interaction components, and that environmental component, not just their change of life stage. About any reproductive behavior for, I guess, particularly the Colorado? Yeah, I forgot to mention that, but it's actually like some of the emigrations could be happening not only because they are exploring other resources in adjacent areas, but these might also be related to, for example, they tend to exhibit spawning migrations offshore. So some of these absences could be related actually to that behavior. Okay, thank you, Lucia. That's good for me for now. Thank you, Jordan. Well, Jordan, thank you very much. We will continue with the advisor. Otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un trabajo creo que muy completo y muy retador, ¿no? Desde los dos ámbitos en que trabajaste, entonces la unión de ambos y que coincidan o que hacerlos coincidir como vos hiciste, que sean útiles, es algo pues digno de ser reconocido. Tengo algunas preguntas, tal vez que tiene que ver un poco más con el reto de una vez que llegaste a este punto, pero empezando, ¿por qué escogiste investigación-acción y no desde un punto de vista más participativo, sino a cierto nivel? ¿Sería viable si lo hubieras hecho diferente, con una metodología un poco más? Ok, bueno, la investigación-acción también puede ser de una manera más participativa. De hecho, es otro enfoque que se llama investigación-acción participativa, en el que las personas, digamos, de las comunidades donde uno quiere implementar ese cambio o una solución de manera práctica, se involucran desde la identificación del problema hasta el diseño de cómo colectar información para trabajar y diseñar una solución. En mi caso, estaba trabajando en un monitoreo biológico dentro de un área de manejo que necesitaba un componente técnico científico fuerte, ¿verdad? Entonces, desde ese aspecto traté de hacerlo desde este enfoque de investigación-acción, donde la participación se limitó un poco más a aportar sus visiones, sus ideas, que nos dieran ideas de otros actores que tal vez estábamos dejando por fuera, pero tratando de mantener un poco cierto control de algunas de las reglas que estábamos poniendo dentro del protocolo, porque hay aspectos no negociables cuando se está trabajando en estas metodologías y en algo que también tiene que tener un importante rol institucional, por ejemplo, del área de conservación Guanacaste, hay regulaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que hizo que nos enfocáramos en involucrar a las personas solamente en ciertas etapas, no necesariamente en la identificación o en el diseño de la base del monitoreo. Pero para eso también, por dicha, ya existía una base fuerte que se había hecho por esfuerzos anteriores. Entonces, esta vez no se involucró tanto, digamos, o no fue tan participativo. Gracias. A pesar de, digamos, de que sea participativa en ciertos puntos, ¿vos no crees que desde el punto de vista de interés socioeconómico de las personas, afectaba esto? O sea, al no ser tan participativo, ¿no tuviste o no viste más bien dificultades en que la gente no fuera, no exigía, la gente no exigía per se ser más participativa?
No, en realidad no. Creo que en general hubo una actitud como muy comprensiva y creo que esto fue facilitado también porque desde las etapas tempranas se explicaron muy claros cuáles eran los objetivos de la investigación, de en qué consistía el monitoreo y demás. Entonces la gente se apuntó, por así decirlo, a trabajar desde esta modalidad y creo que entendieron y a través de las actividades, por ejemplo, de ayudar a identificar cuáles eran sus capacidades o maneras en las que podían aportar, se limitaron a dar las ideas en torno a eso. Igual sí hacen algunas otras sugerencias, pero no siempre relacionadas a lo del monitoreo, sino de cosas que ellos quisieran ver que cambien a nivel de manejo, etcétera, pero se salían del foco de esto. Pero sí, en general hubo una actitud muy compleja. Perfecto. Este, ahora, la población meta principalmente fueron turoperadores. Vos sí dijiste que había además cierta participación de otros actores, como algunos que también son pescadores, etcétera. ¿Cómo cambiaría o cómo hubiera cambiado todo el proceso si hubieran existido más pescadores artesanales o pescadores en general y menos turoperadores en el proceso? ¿Vos cómo crees que hubiera sido la dinámica y cómo cambiaría actualmente el punto donde llegaste si eso hubiera sido exitoso? Bueno, esa es una buena pregunta y de hecho es algo que más bien me gustaría explorar, por eso también se ha hecho como ya en los últimos talleres y así, se trató de involucrarlos todavía más. Em, Pienso que también hubiera sido exitoso, pero hubieran tenido que ser otros los mecanismos, porque la principal razón o de las principales razones por las que fueron turoperadores es porque la pesca deportiva, el equipo, el personal y demás ya era algo que ellos tenían, digamos, para aplicar el monitoreo de manera eficiente. Habría que adecuarlo, porque por ejemplo, para los pescadores artesanales tal vez no hubiera sido tan exitoso por el hecho de que ellos no hacen tanto la pesca liberación, sino que su ganancia depende de más bien retener la captura, por ejemplo. Y también no tienen los permisos necesariamente para poder llevar a turistas que hagan esta práctica. Pero sí es algo como que a mí me gustaría empezar a involucrar, o sea, se pueden hacer monitoreos basados en otras artes de pesca que los puedan involucrar y ver qué mecanismos financieros pueden ayudar a que ellos también participen. Entonces ahora los que se estaban involucrando era justamente a pescadores artesanales que estaban transicionando, estaban en procesos de formalización o de transición hacia la actividad más turística. Entonces eso fue como un enlace clave que se ha estado haciendo para luego ir viendo, explorando esa otra posibilidad. Pienso que sí son personas que tendrían la capacidad y la voluntad, simplemente tendría que abordarse desde otra manera y tratar de entender cuáles son sus incentivos, digamos, si no es el tema de valor agregado o toda esta otra parte. Gracias. Ok, del punto a donde llegaste, a donde estás ahora, a donde ellos están ahora, ¿cómo ves vos la autosostenibilidad de esto a un mediano plazo? Lo veo autosostenible. Sí, o sea, en realidad se logró establecer una plataforma de personas que, bueno, el otro día hablando con Fausto hablamos que están organizadas, o sea, ya entienden las reglas, entienden cuáles son sus roles y demás, y también han estado anuentes a ayudar en las fases de organización. Entonces, el hecho de que haya gente de la comunidad ayudando a organizar, consiguiendo a las personas y todo esto, le da viabilidad, ¿verdad? Que tal vez solo el área de conservación o solo nosotros investigadores no podríamos. Entonces, ellos han ayudado a cubrir esos costos, a conseguir patrocinios, a conseguir tiendas de pesca y demás. Entonces, yo creo que sí se puede sostener a lo largo del tiempo. ¿Perdón? Ah, sí, de hecho, la otra semana hay uno más y no, no mentira, pero, pero sí, o sea, yo implementé 3 para la tesis, pero ya hubo uno más y ya viene otro. Entonces, es algo que quedó y que se sigue implementando. También nos ayudó mucho involucrar a una de las personas en conservación, que es el actual encargado del área de manejo. Él estuvo en todos los talleres, en todos los eventos, entonces eso también le ha ayudado como a sostenerlo y mantenerlo, y él ahora es también quien está tomando un poco más de roles de liderazgo en esto con personas de la comunidad. Yo ya no estoy, ¿no? Ok, gracias. Las últimas dos. Em, ok, bueno, vos lo hiciste en Pargos, claramente, pero es muy obvio que esto tiene un potencial general para todas las especies que residen en la bahía. Em, ¿Cómo ves vos el potencial
y si es necesario, más bien, la ayuda que requerirían los actores que van a seguir con esto, que pues dice que es viable, para usarlo con todas las especies para después poder incidir en afinar la política pública, la gestión específicamente de esta área. Sí, en efecto, ¿verdad? Lo de involucrar los pargos fue como una parte piloto, digamos, ¿verdad? Por eso lo dirigimos a este, que hiciera sentido con lo de telemetría acústica, pero sí puede generar información de otras especies también. Y sería ideal también si se pudiera que los turoperadores sigan implementando incluso, y esto no lo mencioné porque ya no entraré en mucho detalle, pero se estaba haciendo el tema de marcaje externo, por ejemplo. Entonces, ese marcaje externo, si se involucra a la gente, se pueden empezar a obtener reportes de recapturas para ver otros temas de otras especies, desde tasas de crecimiento, dispersión, entre otros. Entonces, si se capacita a los turoperadores, ellos mismos pueden aplicar esto con sus clientes durante sus tours de pesca, por ejemplo. Pero para hacerlo de manera sistematizada como monitoreo del área, sí sería aplicando lo que ya tenemos, haciendo capacitaciones recurrentes, que es lo que se ha estado haciendo. O sea, antes de cada monitoreo se hace y también estamos creando esa capacidad en diferentes personas dentro de la comunidad que incluso ya son capaces de enseñarle a otras personas los procedimientos y demás. Que por último, bueno, hay cierta autosostenibilidad, pero la pregunta es, ¿existe a este punto una dependencia de la academia en lo que vendría después de, ok, todo está muy claro, recoger datos y han aprendido a recolectarlos, como vos dijiste, y para seguir haciéndolo, pero todo eso genera una cantidad de información increíble, o generará una cantidad de información increíble. ¿Cuál es el rol ahí, ahora sí, de los actores locales, de las instituciones, de cómo pueden usar esto para política pública? En este caso de la academia en el proceso que vendría después ya cuando hay datos. Bueno, en parte también por eso el protocolo se diseñó que tuviera una etapa de divulgación de resultados, tanto de carácter técnico, ¿verdad? Mediante los informes que se elaboran después de cada uno para los tomadores de decisiones, digamos. También se involucra a las personas en la divulgación ya a niveles más grandes dentro de la comunidad, con otros términos. Y de hecho, esto del manejo de la información fue una de las discusiones en uno de los talleres donde se hablaba, ¿verdad?, de cómo se iba a manejar esta información. El protocolo trató de también involucrar procedimientos, incluso generar tablas de Excel, tablas dinámicas, todo para que se haga de manera automatizada también. Em, pero, y que eso también, parte de lo que decía Incopesca, es que luego eso se comparta directamente con ellos, con el área de conservación también, para estar en contacto, para que también se alinee con los objetivos que ellos ya tienen de manejo. Por ejemplo, ahorita hay un plan de investigación dirigida a pargos y demás, entonces a ellos les interesa como la información que se está colectando en esas líneas. Y otra de las cosas que se hablaba, que es como uno de los sueños, también era de digitalizar la manera en la que se están tomando los datos. O sea, ahorita en campo se toman en tablas, ajá, por facilidad, por logística, costos y demás, pero que también ahí hay potencial de cómo almacenar la información y poderla compartir con Incopesca, área de conservación. Y algo importante es que también el área de manejo, como área silvestre protegida que es, se tienen que implementar estos monitoreos y también actualizar cada cierto tiempo sus planes de manejo. Entonces, en estar compartiendo esos resultados, esos reportes, pueden ayudar a guiar que luego se vayan cambiando las medidas que hay dentro del área. Sí, gracias, Lucy. Qué bonito después de tanto tiempo, ¿verdad? Estar aquí. Yo estoy seguro que Ingo también, desde que te vemos en los corredores de hace varios años y estar aquí, eso es súper bonito. Y, y son un montón de preguntas. Y eso es bueno porque es un muy buen trabajo. Y si un buen proyecto no genera más preguntas, es que hay algo que no está funcionando. Y a mí se me generan un montón de cosas que se podrían ligar y hacer, y es señal de que hiciste algo muy bueno. Te quería preguntar, vamos a ir construyendo como preguntas y a ver cómo nos va. Quisiera saber cómo está, porque vos mencionaste al inicio la situación del decline
en la pesca general y hablaste. Pero ¿qué dicen los datos, digamos, de Incopesca específico para el centro de acopio que hay ahí en Coajiniquil sobre pesca? ¿Hay datos? ¿No hay datos? ¿Hay información que te diga las diferentes especies de pargo en la zona están disminuyendo o no? Bueno, creo que hay un estudio reciente que creo que incluso estuvo Mario, Beatriz y otra gente. Voy a hablar de esto, no mentira. Pero bueno, en algunos he leído de las dos cosas. De los centros de acopio y demás, se ve que no ha habido necesariamente cambios en las capturas por unidad de esfuerzo en cierta cantidad de años. Ahorita no recuerdo y tampoco recuerdo si era de todas las especies en particular, sinceramente. Y también por otros estudios que han hecho ustedes en zonas arrecifales, se ha visto también declives en las, en la abundancia o en la biomasa de estos organismos en ambientes donde se han degradado, por ejemplo, los ambientes arrecifales. Entonces, esa es como la información que tengo. No, no, porque me parece clave que si vos estás indicando que hay puntos que son importantes para la conservación de la especie, pero hay una comunidad pesquera muy importante alrededor, ¿cómo se está reportando esa pesquería, verdad? Si realmente se refleja lo que vos estás viendo ahí con lo que reporta Incopesca, porque puede ser que eh, el mundo está feliz, la pesca no está afectando nada y vos ves que, mira, si hay una reducción, hay una migración, hay zonas que son importantes, pero no se refleja en lo que se está dando de reporte en una zona, ¿no? La otra pregunta que va ligado con esto es, vos lo mostraste muy bien, el sitio de manglar es clave por lo menos para dos especies de pargos, ¿no? Y esas dos especies de pargo tienen un alto valor comercial de distribución local, ¿no? ¿Cómo está la situación de los manglares en el norte-norte o en Guanacaste en sí? ¿Cuáles son ecosistemas muy reducidos, muy impactados? ¿Cómo está la situación con los manglares? Bueno, en general no es una zona que tenga particularmente grandes coberturas de ambiente de manglar, pero sí tiene algunos importantes. Aparte de Bahía Santa Elena, está por ejemplo Potrero Grande, que es de los más importantes, de los más desarrollados en la región. Y sí, esa es como la información que tengo ahora. Pero yo pienso que también va a ser importante empezar a ver dónde podría, por ejemplo, haber conectividad de estos ambientes de manglar que sí están presentes con otros ambientes, ¿verdad? Con los ambientes arrecifales y demás. Entonces creo que aprender lecciones de otros sitios donde hay más cobertura. A mí lo que me preocupa es que, digamos, estos ambientes de manglar y como Bahía de Santa Elena se convierten en islas dentro del mar, ¿verdad? Si me entiendes, el otro manglar que le sigue van para abajo y entonces está el de Palmares y luego está el de Iguanita, pero son manglares súper chiquititos, con unas ensenadas muy pequeñas. Entonces, para que estas poblaciones del Pargos, si son muy recientes, van a quedar aislados, o bueno, Bahía Thomas, no sé cómo será la relación, porque esa es la otra pregunta, ¿cómo está la situación en Bahía Thomas? Pero ¿cómo ampliar esta estrategia de conservación a esta red de manglares para recalcar la importancia de este sitio criadero? Porque aquí estás hablando de pargos, pero en realidad el pargo te va a responder si yo tengo un manglar saludable, ¿verdad? Y los manglares en este momento están, pues lo dijiste, reducidos. Entonces, ¿cuál sería tu estrategia de conservación en este sentido? ¿Cómo lo implementarías? ¿Cuál sería tu propuesta? Em, bueno, número uno, creo que sería importante ver justamente desde cosas muy básicas, ¿verdad? De la caracterización de estos pargos que están usando estos manglares aislados. Número uno, tratar de entender un poco qué es lo que ya hay ahí, pero también pensar en el tema de la conectividad que hay entre esos sitios. Entonces, aumentar más ciencia ciudadana, por ejemplo, para el tema de marcaje, de recapturas, obtener ese tipo de datos. También sería un sueño poder desarrollar o crear redes de monitoreo acústico a más sitios, ¿verdad? A veces por las limitaciones de costos, de logística, puede ser un poco limitado, pero sí trataría de evaluar un poco eso. Incluso, y una de las preguntas que a mí me surgían, pero bueno, eso sería más para la gente que está trabajando en restauración de arrecifes, hablar un poco también de la conectividad con esos ambientes y del potencial de restauración, tanto de manglar como de arrecife, de manera que tenga sentido o conectividad entre esos ambientes. Pero sí, tengo preguntas para usted. Sí, sí, porque yo ahí lo tenía mencionado, porque en las estructuras de restauración las poblaciones de pargos son enormes, las que tienen sobre todo de La Mancha, ¿verdad? Este,
Y las estrategias de restauración de mangles no son tan fuertes en Guanacaste como si hay en el Golfo de Nicoya. Entonces, si estamos demostrando que hay una población que es de interés comercial, que la comunidad está participando, pero que el ecosistema, que es clave para esta especie, no se está atendiendo, yo creo que en futuras estrategias de conservación regional o de llenado de vacíos o como queramos llamarlo, tenemos que atender el manglar y su restauración, ¿no? La otra pregunta, vos, bueno, mostraste todo el periodo de tiempo, las temperaturas, los afloramientos y estabas hablando de la migración, ¿verdad? Sí, la población se está saliendo y muestras 2 periodos de afloramientos, ¿no? ¿Cuánto puede influir, digamos, porque hay una variabilidad climática que tal vez no la estamos viendo y es el fenómeno del niño o la niña, pero el ENSO en general, ¿no? Entonces, estos 2 periodos que vos muestras es que puede ser un sitio de refugio o está ocurriendo un calentamiento y están buscando otro sitio con una temperatura más viable, pensando, por ejemplo, ahora que estamos en un evento muy caliente, entonces la zona de manglar puede ser todavía más caliente, salgo porque sea algo ontogénico o salgo porque me estoy ahogando el calor y busco una zona que sea más bajo mi rango de temperatura. ¿Cuánto puede estar influyendo la variabilidad oceánica como el ENSO en esos datos tuyos? Que no lo mencionas, pero no sé si... Sí. Bueno, yo creo que sí tiene una influencia de manera directa, pero también indirecta por todo lo que ya hablé de las interacciones que cambian el afloramiento y todo esto. Pero también, de hecho, sí, bueno, no sé si recuerdan, pero en el primer año versus el segundo año se ven muy diferentes. Y en el segundo año del estudio coincidía con un evento de la niña, o sea, con índices de la niña un poco más fuertes. Entonces creo que justamente por eso también hubo más presencia. Los afloramientos todavía, el efecto, digamos, de ENSO en los afloramientos todavía está ahí como no muy definido, pero generalmente se habla de que hay una intensificación de las condiciones del afloramiento. Entonces creo que sí, el conjunto de las cosas que están pasando a nivel ecológico, de interacciones, más la variabilidad ambiental, están influyendo en lo que se está viendo. Y porque también lo hemos visto, o hay datos que enseñan en otros sitios donde los peces se reubican justamente tratando de buscar eso. Sin embargo, también hay otros efectos que se dan, no solo de comportamiento, sino también se afectan otras cosas, desde tasas de reproducción, de crecimiento, etcétera. Entonces, creo que ese es el valor también de esto, como ver cuál fue ese efecto em, para contribuir a otros como modelos ya más locales, digamos, porque ya está uno regional, está. Entonces, creo que eso es parte de lo que va a ser interesante seguir viendo, incluir otras variables, incluso el índice. Ok, no, perfecto. 2 preguntas más. Em, este proyecto está exitoso porque hay una comunidad participando, ¿no? Y es porque realmente hay ciencia ciudadana. Pero hay un montón de proyectos que dicen que hacen ciencia ciudadana y no es ciencia ciudadana. Es solo tomar los datos que toma la gente de forma casuística, ¿no? Entonces, ¿qué hace que este proyecto sea realmente un proyecto de ciencia ciudadana y que otros proyectos no sean de ciencia ciudadana? ¿Cómo lo defines vos eso? Bueno, empezando porque a veces incluso solo la colecta de datos sí puede contarse como ciencia ciudadana, pero es otro tipo menos participativo. Y creo que en este el éxito era el hecho de que era altamente participativo desde las etapas tempranas, de diseño, que se abordaran los incentivos para que se dé la participación sostenida a largo plazo, que es normalmente uno de los retos de la ciencia ciudadana, que están recibiendo capacitaciones. No solo les enseñábamos cómo marcar o tomar las medidas, sino que se les hablaba un poco de la biología de sus organismos, de sus ambientes, del área de manejo, o sea, que hubiera ese componente de aprendizaje que también es uno de los incentivos para muchas de las personas que participaron, y también que luego hay un proceso de devolución de resultados también hacia ellos y que hay un reconocimiento de su aporte de manera pública, desde redes sociales hasta ahora por comunicaciones boca a boca y demás. Entonces la gente sí está viendo que se están satisfaciendo, digamos, lo que esperaban de participar y están aprendiendo, están viendo la foto completa, no solo el tema de tomar datos. Ajá, sí. Luego, esta zona es un área un área marina de manejo, ¿no? Incopesca tiene las áreas de pesca responsable. ¿Por qué esto no podría ser un área de pesca responsable también? ¿O llegan a ser lo mismo las dos categorías? ¿Cómo diferiría esto?
cambiaría si cambiara otra estrategia siendo un sitio tan particularmente importante para la conservación del pargo y los ecosistemas asociados? O sea, la pregunta ¿es la categoría adecuada? ¿Sí o no? Y si lo es, ¿por qué la defenderías esa categoría como la adecuada para una zona como esta? Buena pregunta. A ver, yo creo que sí es la adecuada. O sea, creo que esta región tiene particularidades o aspectos muy importantes en términos de biodiversidad. Hay otros estudios, digamos, no solo con el tema de los pargos, sino que hablan de la presencia de otros, por ejemplo, cetáceos, tiburones o especies que están en peligro de extinción. Entonces, no solo hay especies de interés pesquero, sino también para la conservación. Y también que estamos hablando de una zona, ¿verdad? Con todas estas particularidades del tema ambiental, del tema de variabilidad, digamos, en términos del afloramiento, y esto hace como muy especial esta zona. Entonces yo considero que por tener todas esas otras especies, no pensando solo en los pargos, o como yo dije al principio, no enfocarse solo en esas especies de interés comercial, sino en el resto de las funciones de las especies y los ecosistemas importantes o en peligro que están acá, hacen que sea la ideal. Sí, 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 ya es la última, está marcada. Eh, Lucy, ¿cuál fue el mayor reto tuyo en esta tesis con tu formación original y con tu formación como estudiante de un posgrado de gestión? Hubo varios, pero sí, definitivamente para mí fue un reto entrar a este mundo de los métodos de estudio de investigación social. O sea, tratar de diseñar, no es su culpa. Pero sí, o sea, es un mundo completamente nuevo, de un montón de sensibilidades que hay que tomar en cuenta. Y no es, como me decía Vladimir al principio, no está trabajando con peces, está trabajando con gente y eso obviamente lo hace muy complejo. Hay también un componente muy subjetivo en en estas personas con las que uno está tratando de generar la información. Entonces, eso de fijo, desde el tema de preparar y facilitar un taller por primera vez. Entonces, como esa parte más metodológica y de sensibilidades, porque obviamente también hay momentos en los que salen temas de conflicto incluso, ¿verdad? Entonces, como trabajar con eso, de fijo, fue uno de los grandes retos. Sí. Ah, 5 pesos. Sí, sí, sí. Pero bueno, así como estuvieron esos retos, también ayudó mucho el equipo de trabajo, digamos, en ese sentido, de Vladimir, desde el acompañamiento de esa metodología, pero también la gente que ayudó a implementar o a sentar bases para este proyecto, que no lo dije, pero en realidad esto se basa en esfuerzos previos también, y entonces eso fortaleció mucho el... Wow. Primero, felicitaciones por la presentación. A mí me gustaría ir a congresos científicos y tener solamente este tipo de presentaciones. Sería muy agradable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Chepe que una buena tesis genera muchas preguntas y es bueno. No hay nada más aburrido de tener una charla y nadie pregunta nada. Esto no va a pasar aquí. Escuchando un poquito sobre la importancia de los manglares específicamente para los pargos pequeños. Mi pregunta es que, ¿qué pendiente es el ciclo de vida de estos dos pargos de un manglar? O pensando en, justamente en Guanacaste no hay tanto manglares. Entonces, este quiere decir en otras bahías donde no hay manglares, no hay pargos o no hay zonas de crianza, o cómo es la situación, entonces la dependencia de la reproducción, del crecimiento, del ciclo de vida con los manglares. Em, Creo que también en parte se debe a la complejidad de este tipo de ambiente en términos de estructura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los manglares tienen estas raíces que ofrecen el espacio, la comida, y eso facilita mucho. Sin embargo, no creo que estas, bueno, otro aspecto importante de los pargos es que hay, ah, caray, hay muchas especies de pargo, ¿verdad? Entonces uno creería como también cómo hacen para que esto les rinda. Y también está el tema de la distribución de recursos, no para todas las especies existe este patrón, digamos, de juveniles en los ambientes de manglar.
pero creo que la complejidad de estos ambientes facilita mucho esto también, y que tienden a ser zonas calmas también, pero que en otros sitios donde hay ambientes arrecifales también a veces se pueden ver individuos pequeños utilizando o aprovechando esos ambientes. En otras regiones también leía, por ejemplo, del uso que hacían de manglares, pero también zonas de pasto asociadas en otras latitudes, digamos, donde estos paisajes son más comunes, que también se dan. Entonces creo que... Ok, el otro tema que mencionó Chepe también es Enzo. Obviamente el trabajo tuyo, digamos, el afloramiento es algo muy importante en todo el movimiento y también los datos demuestran eso. Explícame un poquito el cambio climático, cómo va a afectar o cómo está afectando el afloramiento y cuáles consecuencias tiene eso para por lo menos las dos especies de pargos que estudiaste. Bueno, de hecho hay un estudio relativamente reciente de Taylor Clark que hablaba un poco de las predicciones en la región, en el Pacífico Oriental Tropical. Entonces habla, ¿verdad?, como las especies que son demersales, muchas se están viendo afectadas en el sentido de que se están yendo a áreas más costeras por una cuestión de también de la expansión de las zonas pobres en oxígeno, por ejemplo. Entonces, esa es una predicción a grandes rasgos, ¿verdad?, a nivel regional. Pero probablemente esto también en el afloramiento, y hablando esto del ENSO, muchas veces lo que se da en estas regiones, y que sería interesante verlo así a nivel ya más específico, digamos, local, es que ya en el afloramiento de manera natural hay una reducción, por ejemplo, en la concentración de oxígeno disuelto. Y entonces, más bien esta zona, ¿verdad?, nos hace pensar como que puede ser un buen laboratorio, los lugares de afloramientos estacionales en ese sentido. También por términos de la temperatura, es posible que algunos de estos organismos además busquen estas zonas de afloramiento donde el agua es relativamente más fría ante el incremento de la temperatura. Entonces son esas dos cosas lo que he leído y que creo que puede estar afectando a estas especies también. Muy bien, si yo te entendí bien, hay un movimiento durante el afloramiento de los pargos hacia adentro de la bahía. Vos dijiste que no es así, entonces no voy. Ok. Vos dijiste que están buscando la temperatura un poco más alta que afuera donde hay afloramiento. Si es así, ¿qué te parece si yo estoy diciendo entonces para los pargos el cambio climático y el aumento de la temperatura favorece el pargo? Bueno, creo que no solo es el tema, digamos, de la parte espacial o del uso del espacio, sino que también a nivel fisiológico hay momentos en los que igual ya es demasiado el cambio, ¿verdad? Y depende de dónde estemos. Puede ser que en esta región digamos, de Santa Elena o esta zona del Pacífico Norte-Norte donde esté el afloramiento, podría estar pasando que estas especies, digamos, estén agrupando más en estas zonas y entonces parezca que hay un beneficio por lo menos a nivel de la pesca, pero eventualmente también, si hay más pargos, tienen que ver cómo repartirse los recursos y demás. Entonces creo que ahí entraría esa dinámica de cuánto se aguantaría en esta zona de cantidad de pargos en ese sentido si se estuvieran moviendo así. Y sí, como por ahí lo... Yo creo que sería interesante de hacer un estudio fisiológico para ver el rango de temperatura que soportan este tipo de especies, ¿verdad? Yo quiero terminar porque el pobre supervisor tiene que también preguntar algo. Después de realizar este estudio, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué harías diferente si alguien te ofrece de hacer de nuevo en otro lugar? ¿Qué harías diferente? A ver, para pensar en la telemetría. Em, Creo que en la parte, por lo menos, de ciencia ciudadana, que fue una de las cosas que me fui dando cuenta ya hacia el final de los talleres, es que hubo algunos actores que yo no había identificado al principio que me hubiera gustado involucrar más desde antes. Por ejemplo, la gente nos señalaba como algunas asociaciones o organizaciones comunitarias que yo no había tomado en cuenta, donde había liderazgos importantes y donde su representatividad también hubiera sido importante en el diseño o en el resultado de esto. Incluso
en la efectividad a largo plazo. Por ejemplo, algunas asociaciones de pescadores o demás, porque yo me basé en un mapeo que ya llevaba algunos años, que fue el que se hizo para hacer el área marina de manejo. Entonces creo que esa sería una. Creo que hubiera asegurado un poco más de representatividad. Y bueno, hay cosas que no se hubiera hecho diferente, pero que además me gustaría hacer. Por ejemplo, en el tema de telemetría acústica, que ahorita se colocaron los recibidores acústicos de manera que se maximizara el área que estaba cubriendo. Pero si uno también tiene algunos recibidores más cerca y traslapan más los rasgos de detección, se puede saber con mayor exactitud dónde estaban en diferentes momentos, y creo que eso hubiera sido muy valioso para cuantificar otras métricas, digamos, de movimiento, de áreas de uso y cosas por el estilo. Yo le he preguntado muchas cosas en los últimos 3 años, entonces creo que, que no tengo tantas preguntas. Pero no, Lucía, felicidades, ¿verdad? No solo por la presentación, el trabajo que se hizo fue enorme, ¿verdad? En cada uno de los capítulos, componentes. El tema de telemetría puede sonar sencillo, como lo presentó Lucía, pero es algo que es muy complejo, tiene una logística bastante ardua, y hay que ser muy ordenado y muy bueno en análisis de datos, muy cuantitativo. Y bueno, Lucía logró aprender bastantes herramientas, y en la parte social, ¿verdad? Nos hizo aprender a todos un montón, entonces le agradecemos a Vladimir también el apoyo ahí. Mis preguntas son un poco más generales, y pensando un poco en lo que ya los demás han preguntado, ¿verdad? Y pensando un poco en el área marina de manejo, ¿verdad? Es un concepto muy diferente a un no-take MPA, ¿verdad? Un área marina protegida de no pesca, ¿verdad? Se creó con la comunidad, y bueno, ha tenido, a nuestro parecer, cierto éxito en ese sentido, ¿verdad? Que ha sido una estrategia más comunitaria, participativa, ¿verdad? Desde su creación. Ahora, y sabiendo la historia de pesca de esa región, que es tan importante, realmente depende mucho de la producción de la zona. Si tu audiencia aquí fueran pescadores artesanales y vos tuvieras que resumir en el primer capítulo y el segundo en un punto que ellos logren, ¿verdad?, entender por qué eso fue importante, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo lo resumirías si tu audiencia fueran pescadores artesanales? Porque vas a presentarles a ellos pronto. Okay. Bueno, creo que de manera sencilla es recalcar la importancia de ciertos tipos de ambiente, en este caso ambientes que tienen manglar y arrecifes son muy importantes para facilitar el crecimiento, el desarrollo de estos organismos y que sus poblaciones se mantengan saludables. Y con los resultados lo que vemos es que en efecto en esta bahía luego empiezan a salir. Entonces que las áreas marinas de manejo están contribuyendo a su actividad económica, que encuentren los pargos en las tallas permitidas, en una manera que se puedan aprovechar de manera sostenible. Entonces, bueno, los dos. Y que también que se trabajó con ciencia ciudadana, que todos tenemos capacidades de aportar y de aprender involucrándose con esas plataformas donde pueden interactuar con personas científicas y otros sectores de la comunidad, y para las cuales es muy valioso que también se aporte el conocimiento local y las habilidades locales. Entonces, que la ciencia ciudadana es una herramienta en la que se pueden involucrar, que también van a poder aprender y entender un poco más, o incluso ver más transparencia en cómo la información generada ayuda a tomar medidas de manejo para proteger sus recursos. Sí, ¿verdad? En efecto, son como la alcancía, ¿verdad? Es realmente tener ese acervo para el futuro, para poder cosechar, y yo creo que ambos capítulos evidencian un poco eso, ¿verdad? Realmente es un mensaje muy importante, ¿verdad? El valor de los beneficios de las áreas protegidas o áreas de manejo, ¿verdad? Y que hay que fomentar. Tal vez siguiendo un poco el tema de Vladimir acerca del involucramiento de pescadores artesanales
en toda la parte participativa de ciencia ciudadana, de torneos de pesca. Vos mencionaste, ¿verdad? Que principalmente era gente que estaba transicionando, ¿verdad? Y pescadores artesanales que les motivaba tal vez a hacer una actividad más turística y que este tipo de eventos, ¿verdad? Lo ven como una oportunidad de aprender, de ver un valor agregado en el futuro, ¿verdad? Pero en los pescadores, ¿verdad? Que no ven eso como una alternativa, que van a seguir pescando, ¿cómo vos pensarías en una estrategia, ¿verdad? También participativa, a un proyecto similar, pensando ya en áreas de pesca, ¿verdad? No necesariamente un área protegida o un área de manejo, que los involucre a ellos, que ellos tal vez estuvieran motivados a generar información y que esa información fuera transferible a Incopesca o a tomadores de decisiones, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo pensarías vos que podría ser una buena estrategia para pensar en un proyecto de ciencia ciudadana con pescadores artesanales, que no necesariamente tienen la motivación de hacer turismo, por ejemplo? O si la tienen, o sea, para ellos su forma de pescar es su forma de pescar y la van a seguir haciendo. Bueno, me saltan dos cosas a la mente y una es que creo que una de las cosas que nos ayudó y que podría funcionar también como estrategia para los pescadores artesanales es preguntarles directamente, ¿ustedes qué esperan ganar de este proceso? Para luego ver un tema de las expectativas versus lo que realmente se podría. Entonces creo que número uno es tratar, porque tal vez una vez asume qué es lo que ellos quieren o esperan, sino tratar de entender qué podría ser. A veces va a ser un tema económico, pero no pienso que exclusivamente. Entonces creo que esa sería una de las primeras cosas que haría. Y también he visto modelos que se están implementando en otras zonas, incluso en el Pacífico Norte, donde algunos de estos que están transicionando lo que hacen es que llevan a grupos de estudiantes, por ejemplo, entonces que sí se aprovechan comercialmente siempre y cuando las tallas sean las legales. Entonces, y lo demás lo devuelven. Entonces, esas personas que están yendo con ellos ayudan a cubrir los costos de esta ciencia ciudadana. Ellos están aprovechando comercialmente de manera legal, entonces está el componente también de sensibilización y de apoyo, digamos, a la, sí, de sensibilización para el cumplimiento de esas regulaciones de ciencia ciudadana. Entonces, creo que esa podría ser una de las maneras. Pero obviamente también para eso se necesita un tema de coordinación y tratar de entender un poco como que se puede y no legalmente hablando. Pero creo que esos que están transicionando justamente son como esa puerta para involucrar incluso a los demás. Digamos, que se puede invitar más a estos eventos, aunque no sean sus embarcaciones o demás. Y bueno, ya la última, tal vez pensando un poco en temas de investigación futura, ¿verdad? Una línea de investigación o algo que tal vez nos ayude a conectar mejor este rompecabezas, ¿verdad? Vos te enfocaste en dos especies de pargo y para el torneo de pesca o estos eventos de ciencia ciudadana en otras especies, pero generalmente eran especies con cierto tamaño, ¿verdad? Cierta talla, generalmente juveniles, subadultos, muy pocos adultos. ¿Cómo podríamos enlazar con esa otra parte, ¿verdad? Del desarrollo de estos peces que nos ayude a entender, bueno, de dónde vienen, o sea, por qué llegaron a ese manglar? ¿Cómo pensarías o qué faltaría ahí para conectar todo ese rompecabezas de piezas que ya vas teniendo, ¿verdad? De información que vas generando, como para empezar a pensar en futuras líneas de investigación que nos ayuden a entender más la dinámica pesquera de la zona, ¿verdad? A ver, creo que en parte también hay otras herramientas tecnológicas de investigación que se están implementando que a veces ayudan a hacer esas asociaciones de conectividad y está, por ejemplo, desde el componente genético hasta el componente de isótopos que ayudan a entender de dónde pueden estar viniendo diferentes de los organismos. Entonces creo que en esas líneas eso es lo que sugeriría, empezar a expandir ese tipo de estudios que generen en esos manglares, pero también en sitios donde creemos que se pueden de los que pueden estar viniendo. eh, y una de esas cosas es incluso, y algo que yo veía como que veía valor y creo que lo mencioné en las recomendaciones al final, es también ver el tema de identificar sitios de desove, ajá, sitios de desove, porque eso es algo que todavía no queda claro. Hay sugerencias de personas locales de lo que podría estar pasando, pero en realidad no hay evidencia de dónde es que se están dando esos sitios, que es importante, no solo porque ahí están y pueden estar vulnerables a la pesca en esos momentos,
sino que también de ahí luego se va a dar la dispersión de los pequeños hacia los ambientes de manglar. Entonces creo que Jordan, are you still there? Yes, I am. Yes, I am. Again. Can you hear me now? Yeah. Yes, Okay. still here. Good. I hope you have been able to follow the questions and answers a little bit, at least. No problem. No problem. Okay, good. So are there any more questions you would like to ask Lucia? No, I'm fine from my side. Thank you. Okay, thank you. ¿Otras preguntas? Sí. Sí, yo también. No, y es una pregunta que yo pienso que los que están tanto en Zoom como la audiencia que está acá debería poner en perspectiva cuánto cuesta un trabajo como este, porque sacaste una conclusión muy clara de participación, los pargos son importantes, los pargos están acá, el manglar, se desplazan, son conclusiones, las puedes poner en bullets y decir eso, pero ¿cuánto cuesta esta investigación? En términos de dólares. sí, bueno, las primeras estimaciones que hice, porque tuve que hacer el ejercicio de presupuestar el trabajo por el componente de telemetría acústica, los costos son muy elevados. Tenemos 28 recibidores acústicos, 30 transmisores, más las giras que había que hacer cada 2, 3 meses y demás, podía llegar a más de 60,000 pesos. Pero el truco está también en la colaboración. Mucho de esto fue que nos mandaron equipos desde Canadá, de la Universidad de Windsor, que era también a la que estaba asociada Jordan, y Aaron Fisk, que es otro de los colaboradores de esto. Y bueno, eso incluía también costos, al principio ya eran solo 2 talleres, entonces ahí se iba inflando un poco más el costo. Pero sí, es bastante elevado, principalmente por el tema de la telemetría acústica. Y los costos, no hice el ejercicio de cuantificar cuánto vale uno de estos talleres, eventos de pesca, pero de hecho es algo como que estamos tratando de montar. Y ahorita lo que nos ayudó fue justamente que tuvimos donaciones, patrocinios y turistas que pagaban por el día de pesca, por el tour de pesca como tal. Entonces eso ayudaba a cubrir un poco, pero también puede ser relativamente elevado, pero repartido. Mi dicho siempre es, la tesis o la maestría no termina con la defensa de la tesis, sino con la publicación. Entonces, considerando eso, y considerando también que en realidad ya se sabe que los pargos buscan los pequeños, los manglares, y después hay una migración ontogénica y todo esto. ¿Cómo podrías convencer a un editor que vos tienes algo novedoso que ya no has explicado en Costa Rica o otros lugares sobre eso? ¿Qué realmente piensas es lo novedoso que justifica la publicación de tus resultados en una buena revista? Bueno, creo que varias cosas. Una fue el hecho de haber usado telemetría acústica, que es una técnica, ¿verdad?, que ayuda a obtener información a escalas muy finas. Eso por un lado. Y también que es enfocado en 2 especies en las que en realidad hay muy poco conocimiento. Y el hecho de que esté en la zona de afloramiento también lo hace interesante, como que el sitio de estudio como tal también era un laboratorio, un sitio de relativamente baja presión pesquera, de esta variación ambiental bastante drástica. Y todo esto ahorita también en las líneas de cambio global creo que también es valioso. Entonces, entiendo que terminamos las preguntas aquí del comité. Entonces, abrimos un espacio. Sí, yo lo vi también. Abrimos el espacio a ustedes, al público, de preguntar algo a Lucía. Entonces, yo no veo ninguna mano ahí en el Zoom. Sí, adelante. Bueno, no, chivísima, chivísima, Lucía. Y te quería preguntar de los cambios de tamaño, si tenés alguna idea de, digamos, del principio del estudio, cuando los marcaron al final y considerando ese cambio de manglar al recife, si sabes más o menos cuánto pudieron haber cambiado, cuánto pudieron haber crecido en ese tiempo.
La respuesta es no sé exactamente, pero sí busqué tasas de crecimiento, entonces sí crecen bastante rápido, en especial por estar en estas etapas tempranas de vida, pueden crecer varios centímetros en un año, por ejemplo. Sí. Bueno, Daniel, ¿Cómo hago para que Daniel pueda hablar? Tuma. Pero creo que... Hola, ya, Hola. bueno, primero que todo, Lucía, Lula, perdón, felicitarte, increíble trabajo a nivel de contenido y visual. Más tarde te doy más felicitaciones, pero para no quitar tanto tiempo, quería hacer dos preguntas. Una, que tiene que ver con esto de la granularidad de los datos. ¿Los datos que recibís de telemetría son a nivel de hora o son diarios? Si son a nivel de hora, ¿estudiaste como variaciones diurnas o sí, de día-noche, cómo se estaban comportando? La otra pregunta, sí, mejor te la hago después. Ok. Eh, los transmisores acústicos de estos que usamos en particular transmiten cada minuto, cada 2 minutos. Y entonces tenemos datos por minutos. Pero sí hice análisis a nivel de hora. em, y vi algunos patrones que, bueno, ahorita no compartí, pero en general pareciera que está habiendo más actividad durante la noche, en términos de que hay más detecciones y también se detectan en más recibidores, es decir, en más sitios. Sin embargo, aquí va a ser importante empezar a ver otros aspectos porque hay variables, por ejemplo, el cambio de mareas que limitan el acceso a ciertos ambientes, por ejemplo, del manglar, o el cambio entre el día y la noche. Entonces, eso sí, sería importante evaluarlo. Sí sería de esperar que haya más actividad en la noche por su comportamiento de depredación, pero sí hay otras variables ahí que todavía está como pendiente verlo un poco más a Excelente. detalle. La otra pregunta que quería hacerte es con el monitoreo o el protocolo que se propone. ¿Cada cuánto se estaría haciendo y cada cuánta gente participa, digamos, de estas encuestas o el monitoreo? Ujú. ¿Cuántos Eh, datos se están produciendo? Perdón, no estamos. Ahorita en la propuesta se sugiere que se haga 2 veces al año para ver que haya representatividad de datos en época de afloramiento y también en época de no afloramiento. Y ahorita la cantidad de personas que participa es variable. Ahorita, al momento han participado entre 4 a 7 embarcaciones. Casi siempre son como 21 personas pescando, más o menos. Y se sugiere que se trate de mantener estas cifras, pero también se está incorporando en los cálculos de los indicadores que haya estandarización al cuantificar el esfuerzo, porque obviamente si no eso también va a afectar los datos. Entonces, así es como se ha propuesto por ahora. Excelente. Un último comentario que no es pregunta, Lola, y es que no sé qué tantos proyectos realmente traen la pregunta de cómo podemos replicar esto en tantos otros lugares. Entonces, increíble trabajo, Lola, de verdad. Muchas felicidades y sí, Bueno, gracias. Ahora no sé cómo. que si no hay más preguntas, ahí sí hay una. Vamos a ver, para empezar, Lu, una felicitación porque agarraste un proyecto muy, muy grande y lo amalgamó y lo hizo ser autosuficiente. Y eso, tú, excelente. Y, a ver, viendo el área marina de manejo, Bahía Santa Elena, la que ahorita a nivel país tiene más datos científicos, ¿cuál es la ruta a seguir para las otras 3 áreas marinas de manejo que existen? En especial porque ahora tenemos una oceánica sumamente grande que tiene un sector muy complicado. Bueno, me imagino que, no sé si te estás refiriendo más a la parte de la ciencia ciudadana como tal o en general. Ajá, sí. Ujú. Em, yo creo, y bueno, lo mencioné un poco en sugerencias, que creo que es algo replicable en las otras áreas marinas de manejo. Es una medida más costo eficiente de hacer que las áreas no se mantengan en papel por los protocolos o lo que se debería cumplir dentro de las áreas de manejo para medir su efectividad. Y eso es de manera resumida. Entonces yo creo, bueno, ahorita no sé
en la oceánica, cómo se podría ver esto, digamos, pero sí por lo menos para las costeras creo que es algo replicable, en base en, primero en, ahorita, y es uno de mis siguientes pasos, que es la socialización de resultados, por ejemplo, ya directamente con el área de conservación y hacer una propuesta, ¿verdad?, un poco más formal, pero luego se podrían dar intercambios también para fortalecer las capacidades o la viabilidad de que esto se implemente en las otras áreas de manejo, que usualmente tienen también comunidades aledañas relativamente participativas. Bueno, último chance para preguntas. Si no, entonces, por favor,